estas últimas 2 semanas hemos estado hablando Past few weeks we've been talking about del discipulado, of the discipleship, de lo que un discípulo of what a disciple debe y tiene que hacer has and needs como to do seguidor de Cristo. as a follower of Christ. En la Biblia, In the Bible, los llamados the called, the chosen, tienen un significado profundo they have a deep meaning y son vistos and they are seen como invitaciones with invitations de Dios of God para cumplir una misión to fulfill a mission o para cumplir un propósito or específico. to fulfill a specific purpose. Todos aquí tenemos un propósito. Each one of us here we have a purpose. Ciertamente, como cristianos, Truly as Christians, es nuestro deber de todos it's necessary for all of us entrar en la gran comisión, to enter in the Grand Commission, que ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. to preach and make disciples. Pero cada uno de nosotros But each one of us, tenemos un propósito específico we have specific por el purpose que Dios nos ha llamado aquí a la tierra. for what God has called us here on earth. Amén. Amen. Hemos visto que llamado We have seen that the calling, en griego significa kletos it's called kletos, y quiere decir invitado, and it means invited, designado, designated, santo holy, o llamado. or called. Yo quiero hacerle una pregunta. I want to ask you a question. ¿Cuántos de aquí, How many here? y levanten su mano, And raise your hand. cuántos de aquí son discípulos de Dios? How many here are disciples of God? Ahora, ¿cuántos de aquí son cristianos? Now, how many here are Christians? Todos somos cristianos. We're los all que estamos Christians aquí. when we're here. Pero uno de los propósitos que Jesús quiere para nuestra vida But one of the purpose that Jesus y wants que for our nosotros lives, realmente podamos entrar ahí and that we can truly enter it, es que seamos discípulos de Él. is that we are His disciples. Seamos discípulos, Is that we're disciples, no solamente cristianos, not only Christians, sino que lleguemos a ser discípulos. but to reach to make disciples. Y un discípulo And a disciple es un escogido de Dios. is a chosen of God. Y este es el primer punto que yo le quiero hablar. And this is the first point that I want to speak about. Somos llamados a ser We are called to be escogidos por Dios. chosen by God. Quiero que vaya conmigo a Juan 15:16. I want you to go with me to John 15:16. Juan 15:16 John 15:16. dice, no me elegiste vosotros a mí, It says, "You did not choose me, sino que yo but I os elegí a vosotros chose you y os he puesto and appointed para que vayáis y llevéis fruto you to go and bear y fruit, vuestro fruto permanezca, and your fruit to remain, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, that whatever you ask the Father in my name, Él os lo dé. He may give it to you." Entonces, aquí nos está diciendo So here is telling us que nosotros hemos sido llamados we have been called para ser escogidos por Dios. to be chosen by God, Escogidos por Dios. chosen by God, No simplemente llamados, not simply just called, pero escogidos por Dios. but chosen by God. Jesús deja en claro Jesus leaves clear que los discípulos that the disciples, los elige Él He chooses them para una misión específica aquí en la tierra for a specific mission here on earth, y no al revés. and not the other way around. O sea, no es que somos nosotros que vamos a escoger a Dios It's not us that we're going to choose God para hacer cierta cosa to do a certain thing o para hacer simplemente nuestra voluntad, or to do simply our own will, sino que Él nos escogió but He chose us para una misión específica, for a specific para mission, un propósito for a purpose. específico aquí en la a tierra. specific purpose here on earth. Por este versículo nos resalta This verse, it tells us la gracia divina de Dios. the divine grace in God. Porque ciertamente, mis amados hermanos, Because truly, my beloved brothers,
Somos indignos de la gracia de Dios. We're not worthy of the grace of the Lord. La palabra dice The word says que porque ciertamente that because truly nosotros hemos pecado, we have sinned, somos destituidos de la gracia de Dios. we're ungrateful of the Pero que grace of God. también But that also Él ha venido that He has come para rescatarnos. to rescue us. Y es por eso que ahora And that's why today podemos recibir esa gracia we can receive that y grace podemos ser escogidos por Él. and we can be chosen by Him. Ahora, comprender la diferencia Now, understanding the difference entre ser llamado between being y called ser escogido and being chosen está en el plan soberano de Dios is in para la God's humanidad, sovereign plan for para cada mankind, uno de nosotros for each one of us. y para que la iglesia And so that the church comprenda su propósito realmente aquí en la tierra. can understand His purpose Tenemos truly que here on earth. entender We have to la understand diferencia del el llamado the difference between a y calling el ser escogidos. and to be chosen. En Primera de Pedro 2:9 nos dice, In 1 Peter 2:9 nos dice claramente it tells us clearly lo que nosotros somos para Él. we are for Him. Primera de Pedro 2:9. 1 Peter Pero 2:9. vosotros sois linaje escogido, But you are chosen race, a royal priesthood, real sacerdocio, a royal priesthood, nación santa, a holy nation, pueblo adquirido por Dios, God's own people, para que anunciéis that you shall proclaim las virtudes the de excellencies aquel que nos llamó of Him who had called you de las tinieblas a la luz admirable. out of darkness into His marvelous light. Ahora, los llamados So the called son las personas que ciertamente reciben una invitación are the people who receive an invitation a seguir a Cristo, to follow Christ, mientras que los escogidos while the chosen ones son los que responden a ese llamado. are the ones who respond to that call. O sea, no se trata de que Jesús simplemente nos llame a la salvación. So it's not only that Jesus calls us to Se salvation, trata it's about de escoger, To de ser choose, escogidos to be chosen y responder a ese llamado. and to answer to that call. Porque ciertamente Dios Because truly God nos ha dado libre albedrío. has given us free will. Tenemos una opción We have an option de seguirlo o no. to follow Him or not. Y eso está en nosotros. And that's in us. Ahora, el llamado a menudo Now, the calling, se refiere a la invitación a seguir a Cristo it refers to invitation y a to follow entrar Christ en una relación con Cristo. and to enter in a relationship with Esa Christ. es una invitación universal para It's a todos universal invitation for everyone a la salvación to salvation. y está extendida para todos. And it's extended for Jesús everyone. no tiene excepción de personas. Jesus doesn't El make evangelio exception es of people. para todo mundo, The gospel is for the whole world, sin importar el origen, sin Without importar el estatus. mattering the origin or the status. Y por otro lado, And in a different way, ser elegido to be chosen, se refiere a la elección soberana it refers to the sovereign choice de Dios of God para individuos, for individuals para un propósito y un destino for a specific purpose or destiny, específico aquí en la tierra. specific here on earth. Entonces, ser elegido So to be chosen implica un nivel más profundo implies a deeper level de relación con Dios. of relationship with God. No se trata de quedarnos en la orilla solamente, It's not just about being on the sidelines, sino de ir a las profundidades but to go to the deep part y conocer realmente el propósito que Dios tiene para and to nosotros. understand truly the purpose that God has for us. Se trata de un nivel más profundo de relación It's of a deeper level of para relationship comprender el propósito que Dios tiene para nosotros. to understand the purpose that God has for us. No se trata solamente de responder a una invitación a la It's not only salvación, to respond to an invitation of salvation, sino de ser apartados but to be a part para sus propósitos específicos. for His specific purpose. Como discípulos, As disciples, tenemos que entender, we have to understand comprender que hemos sido that we have been esos elegidos those chosen ones para ser un pueblo santo,
to be a holy people con la misión de proclamar las virtudes de Dios. with the mission of proclaiming the virtues of God. Como decía el pastor, Yes, as the pastor said, es que no se trata solamente de tener una posición en la iglesia. it's not only about having a position No at the se church. trata de que tú vengas a tocar un It's instrumento, not only about you coming to de play que an vengas a instrument, abrirle la puerta al that you come and invitado, open the door to the guest, de que vengas a danzarle. that you come and dance No for se him. trata solamente de tener una posición. It's not only about having a position. Dios te llamó para un propósito más grande aquí en la God called you tierra. to a bigger purpose here on earth. Y eso es lo que tenemos que entender como iglesia. And that's what we have to understand as a Tenemos church. un propósito mayor We y have grande a aquí greater en la iglesia purpose que here in the cumplir church para aquellos que nos están esperando allá afuera. for those that are waiting for us outside. Jesús tenía un propósito grande aquí en la tierra Jesus had a big purpose here on earth. y pudimos ver ese cumplimiento. And we were able to see that Pudimos ver fulfilled que Él cumplió We saw that para he lo que Él fulfilled fue llamado a hacer aquí en la for what he tierra. was chosen here on earth. Y quiero leerles And I want to read to you ese ejemplo por el que Jesús vino aquí en la tierra that example for what Jesus came y here que on earth. ahora nosotros tenemos que seguirlo. And then now we have to follow it. Lucas 4, 17 al 19. Luke 4, 17 to 19. Lucas 4 del 17 al 19. Luke 4, 17 to 19. Dice que Jesús iba entrando a la sinagoga It says that he was entering the synagogue en el día de reposo. Porque Jesús también descansaba, mis amados. because Jesus used to rest also, my Y beloved. el día que Él descansaba, And the day that he rested, iba al templo. he used to go to the temple. Dice que se le dio el libro del profeta It Isaías. says that he was given the book of the prophet of Isaiah. Y habiendo abierto el libro, And when he had opened the scroll, halló en el lugar donde estaba escrito. he found the place where it was written, Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, "The Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido because he has anointed me para dar buenas nuevas a los pobres. to preach good news to the poor. Me ha enviado He has sent me a sanar a los quebrantados de corazón, to heal the brokenhearted, a pregonar libertad to proclaim liberty a los cautivos to the captives, y vista a and los sight ciegos, to the blind, a poner libertad a los oprimidos, to set oppressed free, a predicar el año agradable del Señor, to preach the acceptable year of the Lord, a predicar el año agradable del Señor. to preach the acceptable year of the El Lord. Señor fue ungido The Lord was anointed para llevar las buenas nuevas a los to bring pobres. the good news to the poor. Ahora, y no está hablando de los pobres que no tienen dinero, And que, he's o not que talking andan about the poor mendigos. that don't have any No money está or are hablando de homeless. los pobres que no tienen nada. He's not talking about the poor that don't have anything. Está hablando en lo espiritual. He's speaking about the Está hablando spiritual. en los pobres de espíritu, He's en talking about aquellos those que that are lacking in necesitan spirit, about those that need ser liberados de la cautividad, to be free, ser libres por lo que están batallando. to be free from what they're going through. De esos pobres está hablando. Of those poor people he's talking about. Ahora, Now, hay gente there's people que anhela ser lleno del Espíritu that Santo, want to be full of the Holy Spirit. que anhela un llamado, They want a que calling. anhela un ministerio, They desire a ministry. que anhela los dones del That Espíritu they Santo. want the gifts of the Holy Spirit. Pero a veces me pregunto yo, But sometimes I ask myself, ¿para qué lo quieres? what do you want it for? ¿Para qué lo estás anhelando? Why are you wanting that for? ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Why do you want to be filled with the Holy ¿Para qué Spirit? quieres un llamado? Why do you want a calling? ¿Para qué quieres un ministerio? Why do you want a ministry for? ¿Para qué quieres los dones? For what do you want the gifts for? ¿Para tu propio bien? For your own good? No. No. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, If we want to be filled of the Holy si Spirit, queremos un llamado, if we want a si calling, queremos ser escogidos, if we want to be si chosen, queremos un ministerio, if we want a si ministry, queremos los dones del if Espíritu we want the Santo, gifts of the Holy Spirit, tenemos que entender para qué lo we need to queremos. understand why do we want it for.
Dice que a Jesús lo ungieron, It Dios says lo ungió that Jesus, that God anointed him para dar las buenas nuevas. to give the good news. Entonces la unción So the anointing, te sirve it serves para llevar las buenas nuevas de salvación to bring the good news of salvation y que provoquemos and to provoke algo en una ciudad, something in a city, que provoquemos that we provoke algo something en la tierra donde Dios te ha puesto, in the earth where en that el God has lugar placed donde you, Dios te ha in the puesto. place that God has put you. Ciertamente Dios te puede ungir, Truly, God can anoint you, pero tienes que entenderlo para qué tú quieres esa unción. but you got to understand for what do you want that Y anointing. si es para que tú proclames las buenas nuevas And de if it is so that salvación, you can proclaim the good news of salvation, Dios te va a dar esa unción God will give you that anointing para que tú puedas ser de so bendición that you can be a blessing en el lugar donde tú estás. in the place that you are. Y tú vas a ver la diferencia en esas And you're going to personas see the difference in those que tú people, le hables de Dios. that you speak to them of God. Amén. Amen. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, And in the muchos Bible, we can hombres de see Dios many examples, many que men fueron of God. llamados para un They propósito. were chosen for a purpose. Podemos ver el llamado de Moisés. We can see the calling of Moses. Moisés fue llamado Moses was called para libertar a su pueblo de to free Dios, his people, para que fuese libre de la cautividad So donde se encontraba. they can be free of the captivity where they were. Y vemos que lo primero que Moisés hizo And we see the first thing that Moses did fue que preparó al pueblo de Dios para llevarlos was that a he esa prepared libertad. the people of God to bring him to that free. Las 10 plagas The 10 plagues que ellos pudieron ver, pudieron traspasar, that they were able to see, were able to go through, fueron para prepararlos. was to prepare them. Y Moisés And Moses fue preparado was prepared para anunciar las buenas nuevas de salvación, to bring the good news of salvation, para que anuncie libertad al pueblo, to announce freedom to the people, para que anuncien que verán la mano de poder de Dios, to announce that they will see the powerful hand para of que God, anuncie que yo soy el Dios, to announce that I am God, el Dios verdadero, the true God, el Dios de tu pueblo. the God of your people. Y para eso And for that, tuvo que pasar un tiempo en el desierto he también, had to go through a time in the desert also, para que él pudiera entender so that he can be able to understand el llamado que Dios tenía para él. the calling that God had for him. Podemos ver la vida de Jonás. We can see the life of Jonah. Dios llamó a Jonás God called Jonah para llevarlo a un pueblo to take him to a people que necesitaba la conversión de Dios, who needed to be que converted of God, necesitaba el arrepentimiento de Dios, who needed to repent of God, que necesitaba acercarse más a Dios that needed to get closer to God y arrepentirse. and to repent. Las buenas nuevas The good news, traen arrepentimiento, they bring repentance. They bring repentance. ¿Para qué te escogió el Señor? For what has the Lord chose you? ¿Para qué fuiste llamado? Why were you called? ¿Para qué te escogió el Señor? Why did the Lord chose Y you? el Señor te escogió para traer And the Lord cambios, chose you to bring change, para traer libertad, to bring freedom, para sanar corazones, to heal hearts, para libertad al cautivo. to free those that are captive. Para eso te llamó el Señor. That's what the Lord called you for. Para eso nos llamó el Señor. That's what the Lord called us for. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces, iglesia? But you know what happens many times, church? Que muchas veces That many times nosotros no podemos liberar a la gente we cannot free o a the los que people están a nuestro or alrededor the ones that surround us porque nosotros mismos no hemos sido liberados. because we ourselves have not been freed. No hemos sido liberados de nuestra vieja manera de vivir. We have not been freed of our old way of living. No hemos sido liberados de la religión. We have not been freed from the religion. No hemos sido liberados We have not been freed de la doctrina de hombre. of the doctrine of men.
No hemos sido liberados de muchas cosas. We have not been freed from many things. Y es por eso que usted quizás le pueda predicar a su familiar, That's why le maybe pueda you can hablar de preach to your Cristo a family member. cierta You persona can y speak usted of dice, Christ to a pero certain ¿por qué person, no and you say, cambia? why don't they change? ¿Por qué no hace esto? Why ¿Por don't qué they no do hace this? lo Why don't they otro? do the other? Pero usted se ha preguntado si usted ha But sido have you asked libre de yourself, cierta cosa have you been para que freed of certain esas things personas puedan so that ver a that person Cristo a can través de see usted. Christ through you? Porque ciertamente nosotros no truly, vamos a cambiar a We nadie. will not be able to change anybody. Nosotros no cambiamos a We nadie. don't change anyone. Es el Espíritu It's the Santo Holy que está en Spirit nosotros that's inside of que us puede cambiar a that las can change personas. the person. Y tenemos que entender And we have to understand que Dios nos llamó para provocar cambios. that God called us to provoke Provocar changes. cambios. To provoke changes. Para provocar cambios To provoke para bien. changes of good. Y dice que también, And it says also, lo envió it says that He sent them a dar vista a los ciegos. to give sight to the blind. Aquí tenemos que verlo en lo espiritual. Here we can see it in the spiritual. No está hablando de una enfermedad, no está He's hablando not de una speaking about ceguera a sickness. física. He's not talking about a physical Está blindness. hablando de una ceguera espiritual. He's talking about a spiritual blindness. Porque todo el que no tiene visión Because all that don't have vision, no puede funcionar. it cannot work. Y será un mendigo toda su vida. And they'll be a homeless all their life. Entonces hay gente And there's people que no puede servir a Dios that cannot serve the Lord como Dios se lo merece as God wants it, o como or deserves debe de it, ser. or how it needs to be. Y es sencillamente And it's simply porque no tiene visión. because they don't have a vision, Porque no está viendo because they're not seeing lo que Dios quiere hacer. what God wants to do. Sencillamente porque Simply. no tiene visión. Because they don't have a vision. ¿Usted sabe por qué Saulo perseguía a la iglesia? You know why Saulo chased the church? ¿Usted sabe por qué Saulo perseguía a la iglesia? You know why Saul persecuted the church? Porque él no podía ver. Because he cannot see. Estaba ciego espiritualmente. He was spiritual blinded. Estaba ciego espiritualmente. He was No spiritual podía blinded. ver He lo que cannot Dios see estaba haciendo en ese momento. What God was doing at that moment. Pero ¿sabe qué fue lo que Dios hizo primeramente con la vida de But you know Saulo? what God did first with the life of Saul? Le quitó las escamas de los ojos. He took the scales from his eyes. Muchas veces necesitamos Many que las times escamas de nuestros ojos we need those sean scales from our removidas eyes to para be poder removed ver el propósito de Dios so en that we nuestra can see the vida. purpose of God in Para our ver life. ese llamado So that que we can Dios see the tiene para calling nuestra vida. that God has for our life. Es que no puede ser Because it cannot be que yo ataque a la iglesia en donde yo sirvo. that I attack the church where I serve. No se puede. It cannot. No se puede, mis amados. We cannot do that, beloved. Porque el llamado de la iglesia Because the call of the church es llevar las buenas nuevas. is to bring the good El news. llamado de la iglesia The calling of the church es llevar libertad a los cautivos. is to bring free Es to those that para are captive. sanar los Is corazones. to heal their hearts. Es para libertar al cautivo. Is to give sight to the blind. Y tenemos que saber And we have to know para qué nos llamó Dios. for what God called us for. Nos llamó para ser escogidos He y called que us nosotros podamos be continuar chosen, su obra aquí en la And tierra. so that we can continue His work here on earth. Como iglesia tenemos que entender ese llamado. As a church, we got to understand Como the calling. iglesia debemos de dejar de As a atacarnos church, unos we a got to los stop otros. attacking one another's. Como iglesia debemos de aprender As a a church, we got to levantarnos learn unos a los to otros. lift one another's. Mira, en esta mañana el Señor ponía en mi This corazón morning, the Lord was putting in my heart la vida de los jóvenes. the life of the youth. Ciertamente usted ha visto lo que ha hecho en la Truly, vida de las danzoras we have y seen está haciendo. What the Lord is doing in the lives of the dancers. Dios está tocando los corazones de los jóvenes. God is touching the hearts of the youth. Pero Dios está necesitando de But personas God needs of people
que se interese por los jóvenes, that are interested for the youth, que se interese por la vida de los jóvenes. that are interested in the life of the youth. Mira, yo todos los miércoles tengo una reunión con las Every danzoras. Wednesday I have a Y meeting with todas the ellas son dancers, jóvenes. and they're all young. Y cuando uno le pone ese interés a las vidas And de ellos, when you put that interest in the life of them, usted puede ver el cambio. you can see the change. Cuando uno deja de criticarlos por lo que están haciendo, When we por stop lo que no están criticizing for what they're haciendo, doing or y for what they're realmente not le doing, pones el and you interés truly de put the enseñarles, interest of teaching them, tú vas a ver ese cambio. you're going to see that change. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. And that's what we need as a church. Porque los jóvenes son el futuro de la Because the iglesia. youth is the future of the church. Y es lo que necesitamos como iglesia. And that's what we need as a church, Prepararlos. to prepare them. Prepararlos para su llamado. Prepare them for their calling. Prepararlos para lo que Dios los ha escogido aquí en Prepare la them for tierra. what God has called them here on earth Y for. mira, yo no sé, And I don't know ustedes, about you, pero yo quiero hacerles una invitación but I want to make you an invitation de que usted tome a un joven that you take one of the youth y lo disipule, and you disciple them. lo enseñe, You teach them. lo guíe, You guide him. que cuando usted lo vea allá afuera, And when you see him out there, no simplemente lo regañe, not simply yell at him, tráigaselo. bring him. Dígale, mira, mijo, Tell him, come, son, vamos a hacer esto. let's do this. Tú puedes hacer esto. You can do Tú this. puedes hacer lo You otro. can do the other. Dirijámoslo. Let's direct them. Dejemos de criticarlos. Let's stop criticizing them. Dejemos de criticarlos. Let's stop criticizing them Y levantémonos. and lift them. Porque ciertamente se está cumpliendo la Because promesa truly, it's being que fulfilled, the dice que promise Él derramaría that says de that su He will pour espíritu en estos días of en His los jóvenes. Spirit of these days in the youth. Y lo estamos viendo y si lo And we are queremos watching seguir it, and viendo, if we want to keep on watching that, tenemos que ayudarlos. we have to help them. Amén. Amen. Entonces la idea de ser escogidos So the idea of being chosen, implica la gracia de Dios it amplifies the grace of como God una responsabilidad de la iglesia. as a responsibility of the church. Los cristianos ciertamente The Christians truly, somos llamados we are called a vivir de acuerdo con el propósito to live according to the purpose para el cual fuimos escogidos, for which we have been chosen, viviendo en santidad living in y holiness compartiendo el mensaje de Cristo and sharing the a los message demás. of Christ to others. Pero eso implica un cambio de nosotros. But that implies a change in us. Ciertamente significa ciertamente necesitamos un cambio en nosotros Truly, we need a change in us para que los demás puedan ver ese cambio so that the others can y see that change quieran entrar and that they want to enter al mismo propósito de Dios. to that same purpose of God. Segundo punto para el cual nosotros fuimos llamados. Second point for what we're called for. Fuimos llamados a ser la tierra de este mundo. We were called to be La sal de la tierra. we were called to be the salt of the earth. Fuimos llamados para ser la sal de la tierra. We were called to be the salt of the earth. Y la idea de que los creyentes somos la sal And the idea that believers are the salt se encuentra is cuando found Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte. when Jesus was teaching Y the Jesús Sermon of le the habla a Mount. sus discípulos And Jesus speaks to his en disciples Mateo 5:13. in Matthew 5:13. Mateo 5:13, Matthew 5:13, Jesús les dice, Jesus says, ustedes son la sal de la tierra, "You are the salt of the earth, pero si la sal pierde su sabor, but if the salt loses its flavor, ¿con qué se salará? what will it be salted with? Ya no sirve para nada, It is no longer good for sino anything, para ser echada fuera but to y be cast out pisoteada por los hombres. and trampled on by men." Ahora, aquí la sal tiene varios significativos So here the salt has a couple meanings, simbólicos para nuestra vida. symbolic meaning for our lives. La sal The salt es preservación. is perseveration.
En tiempos bíblicos, In biblical la times, sal se usaba para preservar los alimentos. salt was used to preserve Y food. aún en este tiempo, o sea, para eso se usa la And sal. nowadays, we Para still use the salt for that. preservar los alimentos, específicamente, obviamente, la To carne, preserve the ¿no? food, specifically the meat, Evitando que se pudra. preventing it from rotting. Entonces, así al hacer nosotros llamados la sal de la tierra, Thus, by being called the salt of the earth, los cristianos tenemos una misión de Christians, we ser have a mission agentes de preservación moral y of espiritual being para el agents mundo, of moral and spiritual preservation in the world, preservando nuestra moral y espiritualidad aquí en la tierra, maintaining our values and principles here on earth, manteniendo los valores y principios de Dios. maintaining the value and principles of God. Y esto se trata, mis amados hermanos, This is what it's about, my de beloved brothers, caminar en el temor de Dios. of walking in the fear of God, Caminar en el temor de Dios. walking in the fear of God, Porque no podemos estar haciendo lo que nosotros queramos allá because afuera. we cannot be doing whatever we want out there. Porque no podemos tampoco ser una cosa aquí en la We iglesia cannot be one y thing here una on earth cosa allá afuera. and a different person outside. Hay varios malos testimonios de los There's cristianos, really bad ciertamente. testimonies of Porque son Christians, una truly, cosa aquí adentro y because they're otra one thing cosa allá inside afuera. here and another thing outside. Pero tenemos que aprender a But we have perseverar. No puedo decir esa palabra. To learn mis to amados hermanos. preserve. Preserve. Tenemos que aprender a We preservar have to learn to preserve nuestra moral espiritual allá our afuera también. spiritual moral outside. Y se trata de caminar en el temor de Dios. And it's about walking in the fear of God. Dice que la sal sirve It says that the salt para preservar is to preserve, y evitar que la carne se pudra. to preserve from the flesh from rotting. Asimismo, nosotros tenemos que preservar nuestra moral, We also have to preserve our morals, nuestra espiritualidad our spirituality allá afuera. outside. Que si nos ofrecen algo If they offer us something que nosotros sabemos que no está bien para Dios, that we know that is not good for God, que sabemos que no le va a agradar a Dios, that God is not going to like that, nosotros podamos decirle no we are able to say no y ser ese ejemplo para otros. and to be that example De que for si others. realmente estamos sirviendo a Dios, That if we que truly si are serving realmente the estamos Lord, sirviendo a Dios, That if we truly are serving God, estamos apartados para Él. we are part for Him. Dice que también sirve para dar sabor. It says that it's also good to give you flavor. La sal también se usa para dar sabor. Salt was also used to give flavor. Los cristianos como sal de la tierra The Christians, as salt of the earth, tiene el llamado a ser reflejo del amor de Dios, are called to be a reflection of God's de love, ser la paz to be the peace y la justicia de Dios en el mundo, and the justice of God in the world, haciendo que el mundo sea más sabroso, making the world more haciendo tasty, que el mundo sea más alegre, making the world to be sea más more feliz. joyful, more happy, al vivir de acuerdo con los principios del reino de by living Dios. according to the principles of the kingdom of God. Nosotros tenemos We have to que ser esas personas be those people. que cuando lleguemos a un lugar, Then when we get to a certain place, cambiemos la atmósfera de ese we lugar. change the atmosphere of that place. Que donde haya tristeza, Where there's sadness, nosotros la cambiemos por we alegría. can change it for joy. Que donde haya pleitos, Whether there's fighting, nosotros la cambiemos We por, can por entrar y change it llevarlos al gozo del to enter Señor. and bring him to the A joyfulness of llevarlos a God, la paz de to bring him to Cristo. the peace of Christ. Tenemos que mostrar nosotros We have to show el ourselves fruto del Espíritu the Santo fruit of the Holy a donde Spirit. quiera que vayamos. To anywhere that we go, Tenemos que darle ese sabor al we have to give mundo. that flavor to the world. Dice que también sirve para purificación. It says that it also works to purify. La sal también tiene un efecto purificador. The salt also has an effect to purify. Los creyentes The believers
somos llamados We are called a influir positivamente aquí en el mundo. to positively influence the world. Positivamente. Positively. Ayudando a purificar el pecado de aquí de la tierra. Helping to purify the sin here on earth. Y la corrupción mediante nuestro testimonio y el estilo de vida que nosotros And the llevemos. corruption through their witness and our lifestyle that we have. Somos llamados a vivir en santidad. We are called to live in holiness. Y santidad significa And holiness means simplemente estar apartados del pecado simply being apart from the sin para vivir para Dios. to live for God. No se trata de que vivamos una vida aburrida, mis amados It's not about hermanos. living a boring life, my brothers, my beloved brothers. Muchos tienen esa creencia o ese aspecto Some de que have los that cristianos somos beliefs, aburridos. that aspect, that Christians are boring. Pero mire lo que acaba de pasar ahorita. Nosotros But look estuvimos what danzando, just happened. We were here estuvimos dancing. alabando al We were Señor. praising the Lord. Sanamente nos podemos divertir. We can do that in holiness. Sanamente podemos mostrar ese gozo allá We can afuera. show that Que no joy necesitamos outside. de ninguna droga, no That we don't need necesitamos de drugs. ninguna bebida That we don't para need que any nosotros nos drinks incentemos for a us estar gozosos. to feel joyful. El Señor es el que nos trae la The alegría. Lord is the one that brings that Es joy. Dios el que nos trae el gozo. It's God that brings the joy. Y así mismo nosotros tenemos que mostrárselo al And mundo. us ourselves, we have to show it to the world Que lo also. único que necesitan para The ser only feliz, thing that you que need lo to be único que happy, necesitan the para only ser thing that they need to be diferente different es a Cristo. is Christ. Pero se trata But it's about de que nosotros lo llevemos allá afuera, that we bring de que that nosotros outside, lo mostremos that we demonstrate that, y que no seamos de piedra de tropiezo. and that we're not a rock for others. Así como nos dice Pablo en Primera de Corintios That's how 10. Paul tells us in 1 Corinthians 10. Dice, no seis tropiezo, Do not be a stumbling ni a judíos, block to Jews ni a gentiles, or Gentiles, ni a la iglesia de Dios. or to the church of God. La iglesia de Dios somos nosotros. The church of God is us. Y esto implica And this involves renunciar a nuestras propias pasiones y deseos de la carne, renouncing to our own desires of the flesh a fin in order de beneficiar espiritualmente to a otros. spiritually benefit others. No se trata de que nosotros nos beneficiemos solamente nosotros, It's not only about benefiting ourselves, pero también beneficiar a los demás but of benefiting others para que sean salvos. so they can be saved. Nuestro caminar, mis amados hermanos, Our walking, my beloved brothers, nuestro hablar, our speaking, nuestro vestir, the way we dress, nuestro carácter our character tiene que reflejar has to reflect que hemos muerto a nuestros propios deseos. that we have died to our own desires. Tiene que reflejar que hemos muerto a nosotros mismos. It has to reflect that we have died to Y de ourselves. esta manera, And of that way, los demás verán la diferencia en nosotros. the others can see the De difference in esta us. manera, In that way, verán a Cristo en nosotros. they will see Christ Y in querrán us. venir And they will want to come a desear eso mismo que nosotros tenemos. to desire the same thing that we have. Ser la sal de la tierra Being the salt of the earth implica implies que como cristianos, that as como Christians, discípulos, as disciples, tenemos un propósito importante aquí en la tierra. we have an important purpose here on earth, Ser agentes de preservación, to be agents of preservation, influencia positiva a positive influence y pureza en un mundo que necesita la verdad, el amor de Dios. and purity in a world in need of God's truth and love. Somos importantes aquí en la tierra. We are important here on earth. Jóvenes, ustedes son importantes Youth, you are para Dios. important for God. Y tienen un llamado And you have a calling específico aquí en la tierra. specific here on earth. Mira, yo el viernes yo me gozaba de ver Friday, a las I was jóvenes joyful seeing danzando. the dancers here dancing. El viernes tuvimos una vigilia We had a vigil on y Friday, usted no sabe de lo que se perdió and el you don't tiempo know que tuvimos. what you missed in the time Los that we que no had. estuvieron aquí. Those that were not here.
Pero yo me gozaba en mi But it corazón was joyous in my heart porque las jóvenes because the youth, eran las primeras que pasaban a danzarle they a were the Dios. first ones to come and dance to the Lord. Y sabe algo, And you want to know something? y me gozaba en mi corazón And my heart was full of porque joy como les decía al principio, because I told you at the beginning, tenemos que ponerle importancia a la vida de los we jóvenes. have to put importance to the life of the youth. Y ahora que obviamente estamos realmente poniéndole And atención a now la that obviously necesidad que we're ellos putting tienen. attention to the necessity that they have. Y yo no estoy diciendo que yo me estoy enfocando en todos, I'm not obviamente talking that estoy con el ministerio de I'm danza. talking to everyone. I'm with the ministry of the dancers. Y joven, si usted quiere venir los miércoles, And youth, if usted you wanna está come on invitado Wednesday, también a ese estudio que You're tenemos invited to los come to that miércoles. study that we have on Wednesdays. Padres, Parents, anime a su hijo a venir a escuchar la palabra de encourage Dios. your son to come hear the word of the Lord, Y usted va a ver la diferencia en ellos. and you will see the difference in them. Yo me gozaba I was enjoying, porque podemos ver because we can see que cuando uno le pone ese interés, that one puts the interest, usted va a poder ver el fruto que usted ha plantado en you la will see vida the de fruit ellos. that you have planted in the life of them. Y sabe algo, And you want to know something? hubieron dos jóvenes There was two que of the youth. trajeron a sus amigas ese día. They brought their friends that day. Ellas tienen un corazón They apasionado have por Dios a passionate heart for y no es God. porque nosotros las estemos obligando. And it's not because we are Ellas making them do it. lo están haciendo porque están viendo el cambio, They're están doing viendo it la because they're seeing the diferencia en sus change, vidas. the difference in their lives. Y dos de ellas And two of them, trajeron amigas ese they viernes. brought friends En that una Friday vigilia into a vigil trajeron a alguien They brought para someone que ellas pudieran ver so that they can lo que see Dios está haciendo en ellas. what God is doing in them. Eso alegra mi corazón. That fills my heart with Trae joy. gozo a mi corazón. It brings joy to my heart. Tercer punto, Third point, a lo que fuimos llamados, what we were called to ser la esperanza de la tierra, be the hope of the earth, la esperanza de esta tierra. the hope of this earth. Los creyentes The believers en Cristo in Christ, somos llamados a ser la esperanza de este mundo. we are called to be the hope of this Lo world. podemos ver en varios pasajes de la Biblia. We can see this in Aunque, several passages aunque of the no Bible. específicamente expresa que somos la esperanza, Although not exactly it expresses exactamente en esas in palabras, those words, pero la escritura nos habla but the scripture speaks to us de cómo los seguidores de Jesús of how the followers of Jesus tienen una misión crucial aquí en el mundo, have a crucial mission here on earth, de ser la luz, to be the light, la sal the salt, y portadores del mensaje de salvación. and bearers of the message of salvation. En Mateo 5, In Matthew 5, del 14 al 16. 14 to 16. Mateo 5, Matthew 5, 14 al 16 dice: 14 to 16, it says, Vosotros sois la luz del mundo. You are the light of the world. Una ciudad asentada sobre un monte A city sitting on a hill no puede esconderse. cannot be hidden, Ni se esconde una lámpara y se pone debajo del almud, nor is lamp lighted and placed under the bushel, sino sobre el candelero. but on the lampstand. Y alumbra And it gives light a todos los que están en casa. to all who are in the Así house. alumbre vuestra luz Let your light delante de los hombres, shine before men, para que vean vuestras buenas obras that they may see y your good works glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. and glorify your Father who is in heaven. Tenemos que ser esa luz de esperanza We allá, have to be allá that afuera. light of hope outside. Dice que no la podemos esconder debajo del almud. It says that we cannot hide it O sea, under no the la bushel. podemos esconder We can't hide it en una caja, in a box, sino que la tenemos que poner en el candelero but we have to para put que it pueda on alumbrar the a lampstand so it can todos shine to y podamos everyone, alcanzar a todos. and that we can reach everyone. Como cristianos, como discípulos, As Christians, as disciples, tenemos ese llamado we have that de calling llevar la luz, to bring de the llevar light, la salvación to bring the a salvation todo aquel que lo to necesita. all those that need it. Jesús declara Jesus declares que sus seguidores
that his followers son la luz del mundo. are the light of the world. Y esto implica que somos llamados This implies that we are called a llevar la esperanza, to bring hope, a traer la libertad, to bring freedom, a traer esperanza, to bring hope, al traer la verdad de Dios to bring the a truth un of mundo God lleno de oscuridad. in a world filled with spirit Es nuestra darkness. responsabilidad. It's Es our una responsibility. responsabilidad y es un privilegio que Dios And nos it's ha dado a aquí en la privilege tierra. that God has given us Que here on earth seamos llamados that we are para called llevar la esperanza. to bring the hope. Es un privilegio, mis amados It's a hermanos. privilege, my beloved brothers. Llevar esperanza To bring hope implica tener acciones implies having actions que reflejen el amor y servicio al prójimo. that reflect love and service to others. Amor y servicio al prójimo. Love and serving to others. Actuar con justicia, Acting with justice. actuar con humildad, Acting with humility. perdonar y Forgiving. reconciliar. And reconciling. En esencia, In essence, cualquier obra hecha en amor, any work done in love, en obediencia in obedience a la voluntad de Dios, to God's will, tiene que tener la intención must be intended de honrar y glorificar el nombre de Dios. to honor and glorify the Porque name ya of no se God. trata de mí, Because it's not only about se me anymore. trata de Dios. It's about God. En segunda de Corintios, Pablo le 2 decía a of los Corinthians, Corintios Paul en was telling the Corinthians, 5:18, dice, y 5:18, todo It esto says, and all of proviene this de Dios, is from God, quien nos reconcilió consigo mismo who reconciled us himself por Cristo through Christ y nos dio el ministerio de la reconciliación, and gave us the ministry of Es decir, reconciliation. que Dios estaba en Cristo That is, that God was in Christ, reconciliando al mundo reconciling the world consigo mismo, to himself, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. not taking into account Y men their nos sins. encargó a nosotros And he entrusted us la palabra de reconciliación. with the word of reconciliation. Así que So we are somos embajadores en nombre de Cristo, ambassadors in Christ's name, como si Dios rogase por medio de nosotros. as if God were praying Os through us. rogamos en el nombre de Cristo, We pray in the name of Christ, reconciliados con Dios. reconciled by God. Los cristianos, The Christians, los discípulos, the disciples, somos descritos we are described como embajadores de Cristo, as ambassadors of Christ, llevando el mensaje de reconciliación a un mundo bringing the perdido, message of reconciliation to a a lost un world. mundo donde siempre hay pleitos, To a hay world where there's always guerras, problems, there's war, hay oscuridad. there's darkness. Esto resalta la responsabilidad de This- ser la esperanza aquí en la This highlights the tierra. responsibility to be the hope here on earth El proclamar el evangelio de salvación by proclaiming the gospel of salvation a aquellos to que aún no those conocen de Cristo. who do not yet know Christ. ¿Y qué es un embajador? And what is an ambassador? Un embajador es un funcionario diplomático de primera An clase ambassador is a first-class que diplomatic representa a un estado. that represents a state. Esta persona está encargada This person is in de charge transmitir of y transmitting recibir un mensaje. and receiving a message. Iglesia, Church, nosotros somos esos embajadores aquí en la we tierra. are those ambassadors here on earth. Nosotros estamos representando el reino de We Dios are aquí en la representing tierra. the kingdom of the Lord here on Nosotros earth. estamos aquí en la We tierra are here on earth para representar to el represent reino de Dios the kingdom of God. y como tales And somos llamados a proclamar las buenas nuevas. as such, we are called to Somos proclaim the good llamados news. de llevar ese mensaje We are called to bring that message de las buenas nuevas de salvación. of the good news of Somos salvation. llamados a sanar a los We are called quebrantados. to heal those that are broken. Somos llamados a proclamar We libertad a are los called to cautivos, proclaim salvation de to those llevar captives, vista a los ciegos to bring sight to the blind, y a poner libertad a los oprimidos. and to set free those that are oppressed. Tomemos esa posición que Dios nos ha Let's dado take aquí en la that tierra, position that God has given us here on earth, de ser embajadores de Él. to be ambassadors of Him.
Hay mucha gente There are many people que tiene el corazón quebrantado who have their hearts broken por culpa de la iglesia. because of the church. Hay mucha gente que tiene el corazón quebrantado There's many people that have broken por hearts culpa de la familia. because of the family. Porque el diablo se ha encargado Because the devil takes care de amargarlos, of embittering them de deprimirlos and depressing them y de destruirlos. and destroying them. Dice la palabra de Dios The word of God says que Satanás ciertamente that Satan truly vino a matar, came to kill, a destruir, to destroy. pero que ciertamente vino But truly, Jesús Jesus came para dar vida to give life y vida en abundancia. and life in abundance. Entonces, mis amados hermanos, So, my beloved brothers, si para algo nosotros fuimos llamados if we por were Dios, called for something si by para God, algo Dios te llamó, If God called si you for para something, algo Dios te escogió, if God chose you for something, si para algo Dios llamó a la if for iglesia, something God called the church, es para ser esa esperanza, is to be that hope, esa luz that light, y esa sal aquí en la and tierra. that salt here on earth. Dios unge God anoints para traer reconciliación. to bring reconciliation. Dios unge para traer reconciliación familiar. God anoints to bring Dios family unge para reconciliation. restaurar matrimonios. God anoints to restore Dios marriages, unge para que podamos anoints volvernos de la idolatría. to return people from idolatry. Dios unge para que podamos God libertar al anoints to cautivo. be able to free those that are Para que captive, la gente se vuelva de su mal camino. so that people can turn from their evil paths. Dios unge God anoints para arrepentimiento. to repent. Si es que si usted se estaba preguntando en So if esta you were hora, asking yourself at this desde que time, empezamos este since we mensaje, started this message, ¿para qué quiero la unción? for what do I want the anointing? Aquí está tu respuesta. Here's your answer. La unción sirve para reconciliar. anointing works La to unción reconcile. sirve para The restaurar. anointing works La to unción restore. sirve para llevar The las buenas anointing works to nuevas. bring the La good news. unción sirve The para anointing libertar al works to free cautivo. those that are captive, La unción sirve The para anointing llevar works al arrepentimiento. to bring to repent. Romanos 15:13 Romans 15:13 dice, says, y Dios may the God de esperanza of hope os llene de todo gozo fill you with all joy y paz en el que cree, and peace in believing, para que abundéis that you may en abound esperanza por el poder del Espíritu Santo. in hope by the whole power of the Holy Spirit. Ciertamente necesitamos al Espíritu Santo Truly, we need the Holy para hacer Spirit esta obra to encomendada. do this work that we have been commanded to. Necesitamos al Espíritu Santo We need the Holy Spirit para poder llevar las buenas to nuevas be de able to bring the salvación. good news of salvation. Los cristianos, The Christians, como receptores as recipients de la esperanza de Dios, of God's hope, tienen la responsabilidad they have the responsibility de compartir esa esperanza al mundo, to share that hope with the world, reflejando la paz reflecting the peace y el gozo and joy que viene de la fe en Cristo, that come from the faith in Christ, llevando el fruto del Espíritu Santo bringing the siempre fruit en of the Holy nosotros. Spirit always in us. ¿Cuál es nuestro llamado, amada iglesia? What is our calling, beloved church? Haber sido escogidos To have been chosen para traer las buenas nuevas, to bring the good news, para traer libertad, to bring freedom, para ser la luz y la sal de esta tierra, to be the salt and para light of this traer earth, esperanza to bring a un hope mundo perdido. to the lost world. Póngase de pie. Stand up. Ya estoy por terminar. Quiero pedirle al I'm grupo de about to alabanza finish. que suba. I want to ask the worship team to come up. Dígale al que está a su lado. Say to the one that's next to you, Tóquelo. ¿Para qué touch fuiste him. llamado? For what were you called for? Tóquelo, dele Touch him. un codazo Give him an para que elbow despierte so that he can y wake pueda up. ver su llamado. And so No, that he dije can un see your codazo, calling. no A little elbow, not un golpe al gancho. a hard punch.
Dile, ¿para qué fuiste Tell llamado? them, what were you called for? ¿Para qué fuiste escogido? What were you chosen for? Vas a ser la esperanza de esta tierra. Are you going to be the hope Vas of a this ser la earth? sal de esta You're tierra. going to be the salt of Vas this a earth? ser la luz de esta You're tierra. going to be the light of this world. Los cristianos somos llamados Christians, we are called a estar preparados para To be compartir la esperanza prepared to share the hope que Cristo tiene, that Christ has, que solamente Cristo tiene. that only Christ has. Esta esperanza no es solo personal, This hope is not only personal, sino que debe de ser compartida. but must be shared. Nosotros tenemos que llevar esa esperanza aquí en la We tierra. have to bring that hope No here on nos earth. quedemos callados, Let's not just stay quiet, solo viendo cómo el mundo se está only destruyendo. watching how the Solo world is getting viendo cómo el destroyed, mundo se está yendo a la watching how the perdición. world is getting lost. Es nuestro deber, nuestra It's responsabilidad our responsibility de llevar esa esperanza. to bring that hope. Compartémosla con los demás Let's share it with the rest of para que them puedan encontrar esa salvación en so that they Él, can find that para que salvation puedan in Him, encontrar esa libertad so en that they Él. can find that freedom in Him. Porque cuando usted ha experimentado algo, Because when you have experimented something, cuando usted ha experimentado y visto el poder de when you have Dios, experimented the power of the Lord, no puede quedarse callado. you cannot stay quiet. No puede quedarse en un mismo lugar. You cannot just stay in one same No place. puede quedar en la misma You condición. cannot stay in the same condition. No puede dejar de amar. You cannot stop loving. No puede dejar de sentir compasión You por los cannot demás. stop feeling compassion for others. ¿A qué te ha llamado el Señor? What has the Lord called you for? A ser libres To be free y a ser santos. and to be A holy, ser sanos. to be healed. ¿Cuál es tu llamado? What is your calling? ¿Cuál es tu llamado, iglesia? What is your calling, church? ¿A qué te ha escogido el Señor For en what este has the día? Lord chose you today? ¿A qué te ha llamado el Señor? For what has the Lord chose you? ¿A qué te ha llamado el Señor? What has the Lord chose you for? Y primeramente te ha llamado And firstly, He has a called ser you salvo, to be saved, a ser salvo por Él, to be saved by Him, a ser escogido to be para un chosen propósito divino aquí en la for a tierra. divine purpose here on earth. Medite en esto. Meditate in this. Hable con el Señor ahí. Speak with the Lord. Hable con el Señor ahí. Speak with the Lord right Y there. pregúntele. And ask Him. Se vale preguntarle al Señor. You can ask the Si Lord. usted realmente no sabe cuál es If su you llamado, truly don't know what si your usted calling realmente is, no sabe para qué lo ha if llamado you el truly don't know Señor, why the Lord has called you for, este es su momento de this is hacerle a esa moment pregunta. to ask Him that El question. Señor está esperando que The tú le Lord digas, is waiting for you Señor, to tell heme Him, aquí, Lord, yo I estoy am here, dispuesto. I am ready. Pero Él necesita y quiere ver un corazón But He needs and see ciertamente a heart dispuesto. that's ready, Un corazón a heart rendido ante Él. that has given up on Him. Él quiere ver que realmente tú estés He wants dispuesto y to tú see le that you digas, truly aquí estoy. want and tell Him, I am here. Yo quiero entrar a ese I llamado. want to enter that calling. Yo quiero entrar a ese I propósito want to enter por el that cual purpose tú me has For you escogido. have chosen me. Si hay alguien aquí que nos visita por Is there primera someone vez here that visits us for the first time y no conoce al Señor, and you don't know the Lord? o quizás Or maybe alguna vez lo conoció one time you knew y Him se apartó por cualquier you otra razón. aparted from Him for whatever reason. Hoy hay un llamado para ti. Today there's a calling for you. Hay un llamado para la salvación. There's a calling for salvation. Porque tú no veniste por casualidad. Because you didn't came here just for Y coincidence. aún los que ya tenemos tiempo en el And even Señor, those of us no that been here for a estamos while aquí now, por we're casualidad. not just here for a coincidence. Estamos aquí por un plan divino We are que here Dios for a ya divine tenía plan trazado that en God nosotros. already had in us. El mejor llamado The best calling que nosotros podemos tener that we can have es para salvación. is to salvation.
es que tu vida is that your life, le pertenezca a Cristo. it belongs to the Lord, to Christ. Es que tu vida Is that your life, la rindas a Cristo. you give it up to the Christ. Yo quiero que levante su mano. I want you to lift your Aquellos que hands. están aquí por primera Those vez, that are here for the first time, que están aquí por segunda vez that are here for the second time, y que quieran aceptar al Señor como and su that you Señor want to y accept Salvador. the Lord as your Lord and Savior. O como les decía, Or how I was telling si you, por alguna razón if for whatever reason usted se ha apartado del Señor you have departed from the Lord y quiere volver a su camino, and you want to come back to His esta path, oración también es para usted. this prayer is also for you. Levante su mano aquellos que están Lift aquí your por hands, primera vez, those that are here for the first time, aquellos que quieran reconciliarse con el Señor, those that want to reconcile with the Lord. y vamos a hacer esta oración. And we're going to do this prayer. Vamos a hacerla todos juntos. Let's do it all together. Padre celestial, Celestial Father, he aquí mi vida, Señor. my life is here, Father. La rindo ante ti, Señor. I give up in front of you. Señor Jesús, Jesus, hoy te invito I invite you a que tú seas that you it will be el you, Señor de mi vida. the Lord of my life, Que tú entres en mi that corazón you enter my heart y me hagas una nueva criatura. and you make me a new creature. Padre, perdóname Father, forgive me por todos mis pecados for all of my sins, y que tu sangre preciosa, and that your beautiful blood, esa sangre bendita, that holy blood, me limpie de todo pecado, it cleansed me of all me sin. limpie de toda maldad. It cleansed me of all bad. Y ahora te pido And I ask you now que escribas mi that nombre you write my name en el libro de la vida, in the book of life, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Ahora quiero vivir para ti Now I want to live only for you y ser una persona nueva and to be a new person para poder llevar so that I can bring el evangelio de salvación the good news of salvation a todos los que necesitan all de of ti. those that need of you, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Siga orando ahí. mi Keep on praying amada right there. iglesia. My beloved church, ¿Para qué te llamó el Señor? for what has the Lord called you? Para llevar las buenas nuevas de To salvación. bring the good news of salvation. Porque ciertamente Because truly, el Señor quiere ungir a su pueblo the Lord wants to anoint His people para llevar y predicar to bring- las buenas to go nuevas and de preach the salvación, good news of salvation, para libertar al to free cautivo, those that are captive, para sanar to corazones, heal hearts, para ser agentes, to be para agents, ser to embajadores be ambassadors, que establezcan el reino de that Cristo establish the kingdom of aquí en la Christ tierra, here on earth. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Vamos, iglesia, levante Let's su go, mano al church, lift cielo. those hands up to the heavens. Levante su mano al cielo. Lift those hands up to Si the usted sky. quiere pasar al altar, If el you want altar to come está to the abierto. altar is open. El altar está abierto The altar is open. para aquellos que le dicen, Señor, aquí For those está mi that say, vida. Lord, my life is here. Aquí está mi vida, My Señor. life is here, Lord. Yo quiero hacer ese agente I de want to be that salvación. agent of Yo quiero salvation. ser ese agente que lleve la I wanna be salvación that a agent esta that tierra. brings Yo salvation quiero to this ser esa world. esperanza I wanna be que el that mundo hope necesita. that the world Yo needs. quiero ser esa I sal want to be that para salt que el mundo persevere so the en world ti. can preserve in you. Para llevar el sabor aquí a la To bring tierra. that flavor here on Para earth. llevar aquello necesario, To bring what's Señor, necessary, Lord. que la gente necesita That allá the afuera, oh people need Dios. outside, oh God. Usa nuestras vidas, Use Señor. our lives, Lord. Usa nuestras vidas, Señor, Use para our lives, salvación Lord, a for otros, salvation of Padre. others, Father. Queremos ser, Señor, We aquellos want to que be, lleven Lord, tu palabra, oh those that bring your Dios. word, oh God. Queremos ser aquellos, We Señor, wanna que bring lleven those la that bring salvación, oh Dios, salvation en el of nombre God. de Jesús. In the name of Jesus. Para eso, iglesia, For that church, Dios necesita un corazón God needs a heart rendido ante Él. that's given up on heart. Like, on Him. Jesús necesita un corazón Jesus que needs esté a heart dispuesto That is willing a dejar los placeres de to este leave mundo, the pleasures of a this dejar world, los placeres de este mundo leave the pleasures para of this estar, world, para ser so apartados that you para can be Él. aparted
only for Him. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.